Señor le bendiga. En esta hermosa noche le saluda el pastor Salvador Núñez. Esta noche quiero tener un corto mensaje basado en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, versículo 14 al versículo 17. Vamos a leer la palabra en este momento. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor en el versículo 14: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a meditar en el tema el evangelio. Nos hemos preguntado muchas veces qué es el evangelio. El evangelio son buenas nuevas de salvación. El evangelio son buenas nuevas de salvación de parte de Dios hacia los hombres. Este es el mensaje central que la iglesia debe de estar predicando. El mensaje de salvación. Los mensajeros, los pastores, los predicadores, los líderes, las lideresas, todos aquellos que estamos predicando este bendito mensaje de la palabra del Señor, debemos de cerciorarnos de entregar buenas nuevas de salvación. Debemos de estar enfocados en estar predicando a Cristo, porque Él fue el único que murió por usted y por mí y por el mundo entero en la cruz de el Calvario. De tal manera que al predicar el evangelio suceden cosas maravillosas, pero cuando predicamos el evangelio debemos de saber qué es predicar el evangelio. ¿Qué es predicar el evangelio? Predicar el evangelio es aquello que produce la creencia en el Señor Jesucristo. Cuando predicamos el evangelio en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios engendra la fe en el mensaje de salvación a las almas. En este punto tenemos que entender que el evangelio no es estar insultando, el evangelio no es estar criticando, el evangelio no es estar hablando de otros hermanos, de otros pastores, de otras congregaciones. No consiste en eso el evangelio de salvación. No consiste en estar humillando a las personas desde el púlpito. No consiste en estar condenando a los hombres desde los púlpitos. Porque el evangelio son buenas nuevas de salvación. Eso es el evangelio. Tal cual tenemos que entregar este precioso mensaje a las almas. Recordemos lo que el Señor dice en el libro de Isaías, en el capítulo 61, versículo 1 en adelante. Quiero leerlo con ustedes en esta hermosa hora para que veamos lo precioso que es el evangelio, que son buenas nuevas de salvación. Dice así el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 en adelante: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos
y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria suya. Entonces eso es lo que tenemos también nosotros que hacer. O sea, ir a sanar heridas, ir a restaurar almas, ir a rescatar las almas a través del mensaje poderoso del Santo Evangelio. Como se os decía, el Evangelio, la predicación no debe de ser una predicación que vaya insultando, que vaya humillando, que vaya condenando. No debe de ser una predicación así. Una predicación debe de ser en el cual se esté enfatizando que Cristo vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. El Evangelio debe de estar centrado o está centrado en Cristo Jesús. Nuestra predicación debe estar centrado en Cristo Jesús. Recuerde lo que el Señor le dice a sus discípulos en el libro de San Lucas, en el capítulo 24 y versículo 44, dice esta gran verdad: de quién tenemos que nosotros que predicar es del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24, versículo 47, dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, ¿a quién vamos a ir a predicar? Es a Cristo Jesús. Porque dice la palabra que debemos de predicar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo el arrepentimiento y el perdón de pecados. Bendito sea el Señor. Entonces, no hay más que ir a predicar, más que decir a las personas que están lejos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que están en vicios, que están en homosexualidad, en lesbianismo, etcétera, etcétera, debemos de presentar a Cristo, el cual está con brazos abiertos y es misericordioso, está inclinado al perdón, y Él dice en su palabra que todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. En Cristo hay salvación, hay restauración, hay un cambio de vida, hay vida eterna. Pero cuando nosotros leemos en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué precioso. Aquí Pablo llega a una conclusión y dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este versículo resume todo lo anterior que hemos leído en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 14 al 17. Hay que hacer un exégesis, es decir, hay que verificar o ver qué es lo que está diciendo el texto. Y nos está diciendo que tenemos que predicar a Cristo, predicar el Evangelio de Cristo. Pero es importante también destacar que la fe es considerada no como un acto de magia, sino que la fe es considerada el medio por el cual el pecador que es culpable de condenación
viene a nacer en Cristo Jesús cuando oye esta bendita palabra. Nace en él la fe, y es ahí cuando el hombre abre su corazón y entrega su vida a Cristo Jesús y se apropia de su obra redentora que Cristo Jesús efectuó en la cruz del Calvario. Se apropia del perdón, de la misericordia que Cristo está ofreciendo a todo ser humano. La fe es despertada por el mensaje, y el mensaje que despierta viene a través de la palabra bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es predicar la santa y bendita palabra del Señor. El Señor me les bendiga en esta hermosa noche. Quien les saluda y se dirigió a ustedes el pastor Salvador Núñez. El Señor les bendiga en esta hermosa noche.